La Flecha Amarilla. Viajes sonoros por las historias del Camino de Santiago. Capítulo 6. El sexto sentido y el misterio del camino. Peregrinar durante días al ritmo de nuestros pasos y en contacto con la naturaleza agudiza los sentidos. Fuera de nuestro entorno habitual, donde los estímulos son más previsibles, regresamos a nuestro verdadero hogar, despertando una percepción más pura y esencial, y a veces incluso, si tenemos suerte, el sexto sentido. Quien vive al pie del camino y ejerce la hospitalidad también realiza de algún modo una peregrinación, ya que viaja a través del contacto con los peregrinos y sabe que quien recibe conforta y orienta al que camina. Por eso necesita mucho tacto, sensibilidad y un gusto refinado para saber escuchar y comunicar y, si es necesario, dar una palabra de ánimo. El contacto entre quien peregrina y quien ejerce la hospitalidad genera un diálogo enriquecedor a través de los 5 sentidos. En este capítulo de La Flecha Amarilla trazamos un mapa sensorial del camino francés con Fray Paco Castro, que fue peregrino antes que fraile franciscano y digno heredero de Elías Baliña, el visionario del camino, en el Cebreiro, un lugar mítico en la entrada a Galicia de esta ruta. Vamos a escuchar ahora a una de esas personas luminosas que podemos encontrarnos en el camino, que han hecho de la hospitalidad la misión de su vida, un arte, un deber sagrado de acogida, desplegando los 5 sentidos para poder entrar en contacto con el sexto, que nos abre a los misterios del camino. Paz y bien, soy Francisco Javier Castro Miramontes, Paco. Nací en Santiago de Compostela, viví buena parte de mi vida en la ciudad, que es meta de peregrinaciones. Fui peregrino ya de muy joven, en la época además en la que el Camino de Santiago todavía no había vivido este boom mediático, no era tan conocido, apenas había peregrinos, apenas había infraestructura. Y luego también ya tuve la oportunidad como franciscano en mi ciudad natal de realizar una hermosa labor de acogida fraterna de peregrinos en el Hogar de Espiritualidad San Francisco de Asís, en el convento de San Francisco, durante más de una década. Y ahora, desde hace también unos años, tengo el privilegio de habitar en un lugar mágico dentro del Camino de Santiago, en lo alto, en la cumbre de O Cebreiro, y además con esta responsabilidad y al mismo tiempo también el honor y privilegio de poder estar custodiando una de las joyas históricas y espirituales del camino, que es la iglesia de Santa María la Real de O Cebreiro, fundada en el siglo IX, y que además tiene tanto que ver con el resurgir del camino en el siglo XX, gracias precisamente a Elías Baliña, el que fue cura párroco de O Cebreiro, que en su momento supo, junto con otras muchas personas también, el impulsar, el recuperar el camino y para que sea lo que hoy estamos viendo que nuevamente vuelve a ser. Con respecto a ver, contemplar, para mí es muy importante mirar a los ojos, mirar a la cara a los peregrinos. Creo que esto es una forma de reconocimiento de la dignidad de la persona humana, más allá del lenguaje, aunque existe un lenguaje común en el Camino de Santiago, el lenguaje santiaguista, que es el de los gestos precisamente, pero en todo caso el aprender a mirarnos a los ojos directamente para reconocernos. Y luego también el concepto del hogar que es el Camino de Santiago, que es la naturaleza, la pura naturaleza. Y esta es una de las experiencias que más me cuentan también los peregrinos. El contacto con la naturaleza es sanador, es como un bálsamo, produce una especie de vuelta a nuestras raíces, a nuestros orígenes. Por eso siempre invito mucho a los peregrinos también a que contemplen, a que durante estos días de peregrinación que abran los ojos, no solo los físicos, sino también los ojos, digamos, interiores, para poder captar la esencia del camino, la esencia de la vida misma. Hay tanta hermosura que nos rodea, hay tantos milagros que nos rodean. Como decía Albert Einstein, pueden caber 2 actitudes en la vida. Una es mirar la vida como que no es un milagro y por tanto se convierte en algo anodino,
rutinario, o puedes mirar la vida como que todo es un continuo milagro, lo cual despierta en ti evidentemente algo muy hermoso. El tema del olor es muy importante a nivel también de poder hacer que ese sentido esté más a flor de piel, y también los peregrinos lo notan y lo perciben en el contacto con la naturaleza, precisamente los olores de la naturaleza, que es algo muy bello que nos resitúa o nos reconecta nuevamente con lo esencial. Pero sobre todo, y lo verdaderamente importante, es que el auténtico peregrino o la peregrina huelen realmente la esencia del camino, y por eso les engancha, por eso es adictivo, por eso vuelven y lo recomiendan. Los mejores embajadores que tenemos son los peregrinos y las peregrinas. El oído es aprender a escuchar, es aprender a estar atento a tantas hermosas experiencias acústicas también que nos rodean. Es verdad que sobre todo la gente que vive en grandes ciudades ha perdido mucho este sentido y valor del sonido, precisamente porque normalmente la ciudad distorsiona, la ciudad hace ruido, pero ruido invasivo, ruido que molesta. En el Camino de Santiago, bien es cierto que como hay que transitar la mayor parte del tiempo por entre la naturaleza, pues lógicamente ahí también comienzas a entender nuevamente la voz de la naturaleza a través de los sonidos de la propia naturaleza, el rumor del agua del arroyo que pasa, el caño de fuente que deja caer su agua sobre una peana o sobre su base. Escuchamos también el rumor del viento que pasa y que parecen las olas del mar entre los árboles, entre las hojas. Y luego también muy importante la escucha entre peregrinos o entre las gentes que estamos en el camino, esa capacidad precisamente de escuchar. Escuchar quiere decir no solo oír ruidos, sino prestar atención, porque normalmente los peregrinos traen a su vida a cuestas, sus sufrimientos, sus tristezas, sus luchas, sus esperanzas, y además muchas veces necesitan expresarlo. Los seres humanos somos seres sociales, necesitamos expresarnos. Y el Camino de Santiago es en ese sentido un foro, un espacio, ágora, donde se puede perfectamente expresar aquello que para ti es muy importante con gente que te va a escuchar con respeto, con comprensión, que es algo que necesitamos mucho también creo que en nuestra sociedad. Así que a ese nivel también esa capacidad de escucha creo que es uno de los aprendizajes también bellos del camino que luego sirven para la vida cotidiana. Bueno, aquí cuando llegan a Galicia los peregrinos suelen hacerse eco precisamente de lo bien que se come en Galicia. Es cierto, los buenos productos que tenemos en Galicia. El Códice Calixtino ya lo advertía en el siglo XII. Esta es una tierra rica. Es una lástima que a veces creo que no hemos sido capaces a lo largo de la historia de conseguir que estas riquezas de alguna manera pudiesen redundar más en el bienestar y en el bien ser, no solamente de los habitantes de esta hermosa tierra, sino también de tantos y tantos visitantes como tenemos. Efectivamente, creo que el Camino de Santiago tiene esa capacidad de despertar el gusto por la vida, por lo esencial, por lo sencillo. Hay gente que me dice abiertamente: es que estoy viviendo con un poquito de ropa que tengo y bueno, algo de dinero pues para comer y para pagarme un albergue, y me estoy dando cuenta de que me basta, de que puedo ser feliz con poco, que no necesito tantísimo en mi vida. Esto me lo voy a llevar a mi vida. La esencialidad. Entonces es recuperar un poco el gusto precisamente por
aquello que somos y de dónde venimos, pero luego también el propio contacto entre peregrinos distintos que no se conocen, a veces ni hablan el mismo idioma, y también esa experiencia bonita de cercanía humana, es decir, despertar nuevamente el gusto por lo humano en el sentido de valorar aquello que somos y aquello que podemos ofrecer. Es despertar el gusto por lo bello, es despertar el gusto por lo bueno, y el ser humano tiene esa capacidad de fabricar lo bello y lo bueno dentro de sí mismo. Llevo ya pues como 2 décadas de, no sé si decir, a la vera del camino, tratando de practicar aquello que además creo que es muy importante en el Camino de Santiago, que es la hospitalidad. A partir de ahí, pues simplemente el no juzgar, sino el escuchar, y llegado el caso de una manera muy natural, porque surge muy natural, a veces son los propios peregrinos, peregrinas, quienes acaban fundiéndose en un abrazo. Y el abrazo es un gesto de humanización, de cercanía de corazón. Y cuando lo hacen desconocidos no hay un interés de fondo, es simplemente el manifestar justamente ese calor de hogar, y además es algo que nos humaniza mucho. Por eso lo aconsejo, creo que hay que practicar mucho la fuerza del tacto, del abrazo, de la caricia, porque es algo que incluso me atrevo a decir que es muy saludable. Quien peregrina sabe que en el camino las casualidades no existen, pues se convierten en pequeños milagros. Es difícil contarlo con palabras si no se ha experimentado nunca esta sensación. Podría decirse que hay un sexto sentido que despierta cuando peregrinamos durante días en contacto con la naturaleza, uno más arcaico y primitivo que los otros 5, que se ocupa de nuestra parte más sensible y trascendente y que nos conecta con el misterio, tal y como nos comenta Paco Castro. El Camino de Santiago es mucho más de lo que se ve. No solamente es una ruta geográfica al caminar de un lado a otro, que sí, que también evidentemente, pero si lo haces así se convierte meramente en senderismo. Pero sin embargo la esencia del Camino de Santiago no se ve, es espiritual, es profundamente espiritual. Es el camino interior, el que realiza cada peregrino o cada peregrina, porque puedes transitar de un lado para otro sin enterarte absolutamente de nada, o puedes transitar de un lado a otro viviendo experiencias fascinantes en tu propia vida. Y esto es lo que suelen decir los peregrinos, que el camino toca, transforma, cambia. Dicen que existe la glándula pineal, que es una parte del cerebro en donde se regula todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, con la mística, etc., y que la tenemos un poquito desarrollada, que se ha quedado ahí muy atrofiada. Y suelo decir también esto, que nuestra parte espiritual no la cuidamos la parte corporal. El peregrino lo sabe perfectamente, se trae su botiquín, si hay una tendiditis o una ampolla sabe cómo actuar. Cuidamos menos, aunque cada vez más, afortunadamente, la parte, digamos, mental, psicológica, que es importantísima, la salud mental. Pero, sin embargo, seguimos dejando como relegada la parte espiritual. Cuando hablo de lo espiritual me refiero a la parte no tangible o no material de la vida, y ahí entran aspectos tales como el amor, la bondad, la compasión, la empatía, la amistad incluso, es decir, los valores más profundamente humanos y más esencialmente humanos y que más nos plenifican, son profundamente espirituales, así visto. Por eso, a mi modo de ver, el Camino de Santiago tiene este componente espiritual que no pocos peregrinos y peregrinas descubren o redescubren en sus propias vidas. Ya luego cada cual lo vivirá de una forma o de otra, somos plurales, pero sin embargo creo que es el mayor regalo que el Camino de Santiago te puede hacer al final, el redescubrir nuevamente esta dimensión espiritual de la vida que tenemos relegada, atrofiada, abandonada, dejada de mano, y que se despierta además de una manera muy, muy, muy natural en el Camino de Santiago. La Flecha Amarilla, una serie de podcast para escuchar con los 5 sentidos y aprender a disfrutar pausadamente de los caminos y de la vida.